¿Eres tú? Mi señor, no debía estar aquí. La túnica gris raspaba contra su piel como 1000 espinas, mientras Yasira caminaba por los pasillos de mármol del Palacio Imperial. Sus manos temblaban al sostener la bandeja de plata y el sonido de las risas calculadas del harén le perforaba el alma. A través de las cortinas de seda podía ver a sus hermanas, Nadira y Sahil, adornadas con joyas que brillaban como estrellas robadas del cielo, mientras ella permanecía oculta como una sombra que nadie debía notar. En ese momento, mientras el aroma a incienso y rosas llenaba el aire, Yasira cerró los ojos y sintió las lágrimas quemar sus párpados. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo la hija de un lord noble terminó vestida como la más insignificante de las sirvientas? La respuesta estaba grabada en cada cicatriz invisible de su corazón, en cada palabra cruel que su padre pronunció desde que tenía memoria. Pero antes de entender ese momento de humillación suprema, había que regresar al principio, a los días en que Yasira aún creía que el amor de su padre era posible. La mansión de Lord Bahir se alzaba como un gigante de piedra y oro en las afueras de Sahim, la capital del reino. Sus jardines eran famosos por sus fuentes de agua cristalina y sus rosales que florecían todo el año. Desde las ventanas del tercer piso se podía ver el mercado de especias, las mezquitas con sus cúpulas brillantes y, en los días claros, hasta las montañas donde nacía el río sagrado. Era un hogar que cualquiera habría envidiado, pero para Yasira, cada habitación era una jaula diferente. Desde pequeña, ella supo que era diferente a sus hermanas. Nadira, la mayor, había heredado los ojos verdes de su madre y una ambición feroz que la hacía destacar en cada salón social. Tenía 23 años y dominaba 5 idiomas. Tocaba el laúd con maestría y sabía exactamente qué decir para hacer que los hombres poderosos inclinaran la cabeza en admiración. Sahil, 2 años menor que Nadira, poseía una belleza salvaje que hacía voltear cabezas por donde pasaba. Su risa era música ensayada, sus movimientos eran danza calculada, y su inteligencia afilada como un puñal escondido entre sedas. Yasira, en cambio, había cumplido 19 años en silencio. No era fea, pero su belleza era discreta, como la luz de la luna comparada con el fulgor del sol. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta su cintura, sus ojos color miel reflejaban una profundidad que incomodaba a quienes la miraban demasiado tiempo. Y su voz era tan melodiosa que hasta los pájaros callaban cuando ella cantaba. Pero para Lord Bahir, nada de eso importaba. «Eres demasiado simple, demasiado callada», le había dicho su padre una tarde mientras ella servía té en el salón principal. «Tus hermanas tienen fuego en la sangre. Tú solo tienes cenizas». Yasira había aprendido a bajar la mirada cuando él hablaba así. No por sumisión, sino por supervivencia. Cada vez que intentaba defenderse, la situación empeoraba. Así que guardaba sus palabras como tesoros secretos y las liberaba solo cuando estaba completamente sola, en el jardín trasero donde su madre solía cuidar un pequeño huerto de hierbas aromáticas. Su madre, Amira, había fallecido cuando Yasira tenía 14 años. Una fiebre repentina se la llevó en cuestión de días, dejando un vacío que nadie en la familia intentó llenar. Bahir contrató inmediatamente a nodrizas y tutoras para sus hijas mayores, pero a Yasira la dejó a cargo de las cocineras y las criadas. Fue entre ellas donde aprendió a sobrevivir, donde encontró pequeños momentos de calidez humana que su propia familia le negaba. La única herencia que Amira le dejó fue una canción, una melodía antigua que había pasado de generación en generación entre las mujeres de su linaje. No tenía letra, solo era una sucesión de notas que subían y bajaban como el vuelo de una golondrina, dulce y melancólica al mismo tiempo. Amira se la cantaba cada noche antes de dormir,
y le había dicho que esa canción tenía poder, que había sido creada por una sanadora del desierto que curaba corazones rotos con su voz. «Nunca dejes de cantarla, mi niña», le susurró Amira en su lecho de muerte. «Aunque el mundo te silencie, aunque te escondan, esa canción te encontrará a quien debe encontrarte». Yasira no entendió esas palabras entonces, pero las guardó en su corazón como un juramento sagrado. Los años pasaron y la vida en la mansión Bahir se convirtió en una rutina de invisibilidad para Yasira. Mientras Nadira y Sahil recibían clases de etiqueta, danza y diplomacia, ella barría los salones y ayudaba a preparar los banquetes. Mientras sus hermanas probaban vestidos de seda importados de tierras lejanas, ella remendaba sus propias túnicas gastadas. Mientras ellas dormían en habitaciones perfumadas con aceites de jazmín, ella compartía un cuarto pequeño con 2 sirvientas en el ala de servicio. Pero Yasira nunca se quejó. Había aprendido a encontrar belleza en las cosas pequeñas, en el canto de los gorriones al amanecer, en el aroma del pan recién horneado, en las historias que las criadas viejas contaban sobre los tiempos antiguos del reino. Y cada noche, cuando todos dormían, salía al jardín y cantaba la canción de su madre a las estrellas. Lo que ella no sabía era que su voz había viajado más allá de los muros de la mansión. 2 años antes de aquel día que cambiaría su destino, Yasira había tenido que ir al mercado a comprar azafrán para un banquete importante. Era una tarde calurosa de verano y las calles estaban llenas de comerciantes, niños corriendo entre los puestos y el aroma de especias mezclándose con el polvo del camino. Ella llevaba un velo ligero que apenas cubría su rostro, más por costumbre que por necesidad, pues nadie prestaba atención a una joven vestida con tanta sencillez. Mientras esperaba su turno en el puesto del especiero, comenzó a tararear la canción de su madre. Lo hacía sin pensar, como un acto reflejo cuando estaba nerviosa o pensativa. No cantó fuerte, apenas un murmullo musical que flotaba entre el ruido del mercado. Pero alguien la escuchó. A pocos pasos de distancia, un hombre joven vestido con ropas simples pero de tela fina se detuvo en seco. Su rostro, aunque cubierto parcialmente por un turbante, mostraba una expresión de asombro absoluto. Sus ojos, oscuros como la noche pero brillantes como diamantes, buscaron desesperadamente la fuente de esa melodía. Pero cuando finalmente localizó a Yasira entre la multitud, ella ya estaba pagando su compra y girando para marcharse. «Espera», murmuró él, pero su voz se perdió entre el griterío de los vendedores. Intentó seguirla, pero un grupo de comerciantes lo rodeó para mostrarle sus mercancías más valiosas, confundiéndolo con un noble por su porte elegante. Cuando finalmente logró liberarse, Yasira había desaparecido entre las callejuelas laberínticas del mercado viejo. Ese hombre era Asim, el sultán de Sahim, quien había salido disfrazado del palacio para conocer a su pueblo sin la pompa y el protocolo que lo sofocaban. Había escuchado cientos de canciones en su vida, las mejores intérpretes del reino habían actuado en su corte, pero nunca había sentido lo que sintió al escuchar esa melodía simple y pura. Era como si su alma, cansada de tanta falsedad, hubiera reconocido algo verdadero por primera vez en años. Desde ese día, Asim buscó a la dueña de aquella voz. Envió guardias disfrazados al mercado, preguntó a comerciantes, mandó a investigar casa por casa en los barrios cercanos. Pero Yasira, quien solo había ido al mercado aquella única vez por órdenes de la cocinera, nunca volvió. Era como si el destino hubiera querido sembrar una semilla que solo florecería en el momento exacto. El presente alcanzó a Yasira en forma de anuncio oficial. Una tarde, mientras ella limpiaba los candelabros del salón principal, escuchó el galope de caballos en el patio frontal. Los heraldos del sultán habían llegado con un mensaje que haría temblar los cimientos de todas las casas nobles del reino. Su Majestad, el sultán Aseem, visitará las mansiones de las familias más distinguidas de Sahim.
proclamó el heraldo mayor, su voz resonando con autoridad. Su propósito es conocer a las jóvenes nobles y elegir entre ellas a quien será honrada como su futura esposa y reina de este reino. La visita a la casa de Lord Bahir está programada para dentro de 14 días. Prepárense para recibir al soberano con la dignidad que corresponde. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el sonido del candelabro que Yasira dejó caer. El estruendo del metal contra el mármol hizo que todos voltearan hacia ella. Lord Bahir la fulminó con la mirada. «Torpe», escupió la palabra como veneno. «Retírate, ahora». Yasira recogió el candelabro con manos temblorosas y huyó hacia la cocina. Pero mientras corría, su corazón latía con una emoción extraña. Por un instante efímero, había imaginado qué sentiría ser una de las jóvenes nobles que el sultán vendría a conocer. ¿Qué se sentiría ser vista, ser considerada, ser elegida? Pero ese pensamiento se disolvió tan rápido como había llegado. Ella no era nadie, nunca lo sería. En el salón principal, Lord Bahir ya estaba dando órdenes con la precisión de un general preparando una batalla. «Nadira Sahil, las próximas 2 semanas serán fundamentales. Contrataremos a los mejores maestros de canto, danza y conversación. Necesito que brillen como nunca antes. El sultán es joven, poderoso y, según dicen, bastante exigente. No podemos fallar». Sus hijas asintieron con determinación. Para ellas, este era el momento que habían esperado toda su vida. Una de las dos se convertiría en reina. Una de las dos alcanzaría el poder supremo. La competencia entre ambas, aunque velada por sonrisas diplomáticas, era feroz. «¿Y Yasira, padre?», preguntó Sahil con tono casual, aunque sus ojos brillaban con malicia. «¿También la prepararás?». Bahir rió con amargura. «Yasira, esa niña no tiene ni la gracia ni la inteligencia que el sultán busca. Sería una vergüenza presentarla. No, ella se quedará donde debe estar, con las sirvientas». Nadira sonrió con satisfacción, pero algo en su expresión revelaba que incluso ella, en su arrogancia, sentía una punzada de culpa que rápidamente enterró bajo capas de ambición. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. La mansión se transformó en un escenario de guerra elegante. Modistas llegaban al amanecer con telas de todos los colores imaginables. Joyeros desplegaban sus tesoros más preciados. Perfumistas creaban fragancias únicas. Y en medio de todo ese caos controlado, Yasira se volvía más invisible que nunca. La noche antes de la visita del sultán, Lord Bahir tomó la decisión que marcaría el destino de todos. «No podemos arriesgarnos a que el sultán vea a Yasira», dijo a su consejero de confianza. «Es probable que ni siquiera la note, pero su sola presencia podría generar preguntas incómodas. ¿Por qué tenemos 3 hijas y solo presentamos 2? Necesito una solución». El consejero, un hombre viejo y astuto, propuso el plan perfecto en su crueldad. «Envíela al palacio como parte del servicio, mi señor. Las criadas siempre acompañan a las nobles para ayudar con los preparativos del harén. Nadie notará una sirvienta más entre tantas». Bahir sonrió. Era perfecto. Yasira estaría técnicamente presente, pero completamente oculta. El honor familiar se mantendría intacto y no habría explicaciones embarazosas que dar. Esa misma noche llamó a Yasira a su despacho. Ella entró con la cabeza baja, como siempre hacía en su presencia. «Mañana irás al palacio», dijo Bahir sin rodeos. «Pero no irás como mi hija, irás como sirvienta, para ayudar con los preparativos. Te vestirás con las ropas grises del servicio y mantendrás la boca cerrada. ¿Entendido?». Yasira sintió que el mundo se detenía. Cada palabra de su padre era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Pero asintió, porque ¿qué otra cosa podía hacer? «Sí, padre, y otra cosa», agregó él con frialdad. «Si el sultán te ve o te habla por alguna razón, dirás que eres una sirvienta de la casa.
Nada más. No mencionarás que eres mi hija. ¿Está claro? Sí, padre. Cuando salió del despacho, Yasira caminó como sonámbula hasta su pequeña habitación. Se sentó en el borde de su cama y las lágrimas comenzaron a caer sin control. No era la humillación lo que más le dolía. Era la confirmación final de que para su padre, ella no existía. Era menos que nada. Era un secreto vergonzoso que había que esconder. Esa noche no pudo dormir. Salió al jardín como tantas otras veces, pero esta vez no cantó. Se quedó mirando las estrellas en silencio, preguntándose si su madre la veía desde algún lugar más allá del cielo. «¿Para qué me diste esta voz, madre?», susurró al vacío. «Si nadie debe escucharla, ¿de qué sirve?». El viento nocturno movió las hojas de los árboles como si quisieran responderle, pero no llegó ninguna respuesta clara. Solo el silencio y la certeza de que al día siguiente su vida cambiaría, aunque ella aún no sabía cómo. Al amanecer, las criadas la vistieron con una túnica gris sin adornos. Le cubrieron el cabello con un pañuelo simple y le dieron instrucciones precisas sobre qué hacer y qué no hacer en el palacio. Yasira se miró en el pequeño espejo de bronce de su habitación y apenas se reconoció. La joven que la miraba desde el reflejo parecía un fantasma, una sombra de lo que pudo haber sido. Cuando llegó el momento de partir, sus hermanas ya estaban listas. Nadira llevaba un vestido color esmeralda que hacía juego con sus ojos, bordado con hilos de oro y adornado con perlas del Mar del Sur. Sahil había elegido un conjunto color rubí que abrazaba su figura con elegancia calculada, complementado con brazaletes de oro que tintineaban con cada movimiento. Vieron a Yasira vestida de sirvienta y no pudieron contener sus sonrisas crueles. «Qué apropiado», dijo Nadira con falsa dulzura. «Finalmente estás donde siempre debiste estar. Trata de no avergonzarnos», agregó Sahil. «Mantente lejos de la vista del sultán. No queremos que piense que nuestra familia emplea a gente demasiado insignificante». Yasira no respondió. Ya no tenía fuerzas para el dolor. Se subió al carruaje del servicio, separado del elegante transporte donde viajaban sus hermanas, y comenzó el viaje hacia el Palacio Imperial. El Palacio de Sahim era una maravilla arquitectónica que robaba el aliento. Sus cúpulas doradas brillaban bajo el sol como pequeños soles terrestres. Sus jardines colgantes eran famosos en todo el reino, y sus fuentes cantaban melodías de agua que podían escucharse desde las puertas principales. Pero Yasira no entró por las puertas principales, entró por la entrada de servicio, junto con docenas de otras criadas que llegaban de distintas casas nobles. Una mujer mayor, la supervisora del harén, las organizó con eficiencia militar. «Ustedes limpiarán el salón de recepciones, prepararán los cojines, servirán los refrescos y permanecerán invisibles. El sultán no debe notar su presencia bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido?». Todas asintieron. Yasira sintió el peso de la ironía. Su padre había logrado su objetivo. Ella estaba ahí, pero no existía. Mientras trabajaba arreglando las cortinas de seda que dividían el harén, podía escuchar las risas nerviosas de las jóvenes nobles que llegaban. Escuchó la voz de Nadira dando órdenes a otras sirvientas con tono imperioso. Escuchó a Sahil practicando su risa seductora con una de sus acompañantes, y sintió que su corazón se encogía un poco más. El gran salón del harén era impresionante. Alfombras persas cubrían cada centímetro del suelo de mármol. Cojines de seda en tonos de azul y dorado se acomodaban estratégicamente alrededor de las fuentes interiores, y el aroma a incienso de sándalo flotaba en el aire como una nube invisible. Las paredes estaban decoradas con mosaicos que contaban historias de antiguos sultanes y sus amadas, y del techo colgaban lámparas de cristal que proyectaban luces de colores cuando el sol las atravesaba. Yasira se escondió detrás de una de las cortinas más alejadas, su corazón latiendo con una mezcla de tristeza y resignación.
Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Desde ahí sería testigo de cómo una de sus hermanas conquistaba al sultán y alcanzaba la gloria que a ella le fue negada desde el día en que nació. Y mientras esperaba a que comenzara la ceremonia que sellaría su invisibilidad para siempre, no sabía que el destino tenía otros planes. No sabía que su voz, la misma que su padre consideraba inútil, estaba a punto de cambiar la historia del reino entero. No sabía que a veces las cosas más valiosas son precisamente aquellas que otros intentan esconder. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias narradas llegan a corazones como el tuyo. Escríbenos en los comentarios y comparte con nosotros tu lugar en el mundo. El sol de mediodía atravesaba los vitrales del gran salón del harén, proyectando patrones de luz dorada y azul sobre el suelo de mármol blanco. El aire vibraba con una tensión eléctrica que hacía que hasta las fuentes parecieran susurrar más bajo de lo normal. Yasira, oculta detrás de una pesada cortina de terciopelo carmesí, apretaba entre sus manos un paño de lino que había usado para limpiar los jarrones de plata. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que los sostenía, como si ese pedazo de tela fuera lo único que la anclaba a la realidad. Desde su escondite podía ver perfectamente el centro del salón, donde se habían dispuesto los cojines más lujosos en forma de semicírculo. Las jóvenes nobles comenzaban a llegar en grupos pequeños, cada una más adornada que la anterior. Sus vestidos eran obras de arte vivientes, sus joyas reflejaban la luz como pequeños arcoíris, y sus risas, aunque intentaban sonar naturales, tenían ese tono ensayado que delataba horas de preparación frente a espejos. Entonces las vio entrar. Nadira y Sahil hicieron su aparición como dos reinas conquistadoras. Nadira caminaba con la cabeza alta, sus ojos verdes escaneando el salón con la precisión de un halcón buscando presa. El vestido esmeralda que llevaba se movía con cada paso como agua líquida, y las perlas que adornaban su cuello brillaban con un lustre que parecía capturar toda la luz de la habitación. Llevaba el cabello recogido en un peinado elaborado que dejaba al descubierto su cuello de cisne, y sus labios pintados de un rojo profundo sonreían con una confianza que rayaba en la arrogancia. Sahil, por su parte, había optado por una estrategia diferente. Su vestido rubí era más atrevido, dejando sus hombros desnudos y ciñéndose a su figura de una manera que varios hombres presentes tuvieron que desviar la mirada por respeto. Los brazaletes de oro en sus muñecas y tobillos creaban una sinfonía metálica con cada movimiento, y su cabello negro caía en cascadas de rizos perfectos sobre su espalda. Sus ojos, delineados con kohl negro, le daban una apariencia felina y peligrosa. Las dos hermanas se posicionaron estratégicamente en el centro del semicírculo, flanqueadas por otras jóvenes nobles que inmediatamente parecieron palidecer en comparación. Nadira intercambió una mirada cómplice con Sahil, una sonrisa apenas perceptible que decía sin palabras que ambas consideraban la competencia como algo ya ganado. El salón se fue llenando lentamente. Yasira contó 27 jóvenes en total, cada una representando a las familias más poderosas del reino. Había hijas de generales, de comerciantes ricos, de consejeros del palacio, de lords rurales que habían viajado durante días para estar ahí. Todas compartían la misma expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Todas habían invertido fortunas en sus atuendos y todas creían, en el fondo de su corazón, que tenían alguna posibilidad de ser elegidas. Las conversaciones eran un murmullo constante y artificioso. Hablaban del clima, de los jardines del palacio, de la belleza de la arquitectura, pero todas estaban pensando lo mismo: ¿cuándo llegaría el sultán
¿Y qué harían para capturar su atención en los pocos segundos que probablemente les concedería? Lord Bahir estaba presente, por supuesto, vestía sus mejores galas y su rostro mostraba una expresión de orgullo apenas contenido. Se paseaba cerca de donde estaban Nadira y Sahil, asegurándose de que todos los presentes supieran que esas dos joyas eran sus hijas. Yasira lo observó desde su escondite y sintió una punzada de algo que ya no era dolor, sino una especie de entumecimiento emocional. Era como ver a un extraño que casualmente compartía su sangre. El tiempo pareció estirarse como miel espesa. Los músicos comenzaron a afinar sus instrumentos en una esquina del salón. 3 hombres con laúdes, 2 con flautas de caña y 1 con un tambor de piel de cabra creaban una melodía suave de fondo que intentaba calmar los nervios evidentes de las presentes. Algunas jóvenes se abanicaban con abanicos de plumas de pavo real. Otras ajustaban constantemente sus joyas, y más de una revisaba su reflejo en las superficies pulidas de las jarras de agua. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el salón. Los guardias de palacio habían hecho su entrada, formando 2 filas paralelas, desde la puerta principal hasta el centro del espacio. Eran hombres altos y musculosos, vestidos con uniformes color índigo y portando cimitarras envainadas en sus cinturas. Sus rostros eran máscaras de piedra, entrenados para no mostrar ninguna emoción. Entonces lo escuchó. El sonido de pasos firmes y medidos, acompañados por el susurro de tela fina. El heraldo mayor apareció primero, su bastón de ceremonia golpeando el suelo 3 veces. Su Majestad Imperial, Azim ibn Malik, sultán de Sahim, protector de las fronteras del desierto, señor de las montañas del alba, que los cielos lo bendigan y la tierra lo honre. Y entonces él entró. Yasira sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El sultán Azim era diferente a todo lo que había imaginado. No era el hombre viejo y corrupto que muchas historias pintaban cuando hablaban de gobernantes solitarios. Era joven, quizás 30 años a lo sumo, y su presencia llenaba el espacio de una manera que no tenía nada que ver con pompa o artificio. Era pura autoridad natural. Medía casi 2 metros de altura, con hombros anchos que hablaban de entrenamiento militar constante. Su piel era del color del bronce pulido, y sus ojos, negros como pozos sin fondo, parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba una túnica de un blanco inmaculado, bordada con hilos de plata en patrones geométricos que representaban las antiguas runas de protección. Sobre sus hombros descansaba una capa de terciopelo azul oscuro, tan profundo que parecía contener pedazos de cielo nocturno. Su cabello negro estaba cortado corto y una barba cuidadosamente recortada le daba un aire de madurez que contrastaba con su juventud. Pero lo más impresionante era su expresión. No sonreía, no fruncía el ceño, simplemente observaba. Era la mirada de alguien que había aprendido demasiado joven que la mayoría de las personas usan máscaras y que había desarrollado la habilidad de ver a través de ellas. Las jóvenes nobles hicieron reverencias profundas, algunas tan exageradas que casi tocaron el suelo con sus frentes. Nadira y Sahil ejecutaron reverencias perfectas, calculadas para mostrar gracia y respeto sin parecer serviles. Cuando se incorporaron, ambas sostuvieron la mirada del sultán por un segundo exacto antes de bajar los ojos. Una técnica que sus maestros de etiqueta les habían enseñado para parecer modestas, pero memorables. Azim caminó lentamente entre las filas de jóvenes. Su mirada pasaba sobre cada una con la misma intensidad neutral, sin detenerse particularmente en ninguna. Detrás de él caminaban 3 de sus consejeros más cercanos, hombres mayores de barbas grises que tomaban notas mentales de todo.
La ceremonia de presentación comenzó formalmente, una por una. Las jóvenes nobles se adelantaban cuando sus nombres eran llamados. Decían frases preparadas sobre el honor de conocer al sultán, sobre sus habilidades y talentos, sobre las virtudes de sus familias. Algunas recitaban poesía, otras ofrecían pequeñas demostraciones de danza o canto. Todo era tan coreografiado, tan artificial, que parecía más un mercado de lujo que una reunión de posibles futuras reinas. Nadira fue llamada en el 10º turno. Se adelantó con pasos medidos y precisos, su vestido esmeralda capturando la luz con cada movimiento. Hizo una reverencia perfecta y comenzó a hablar con una voz cultivada y melodiosa. Majestad, soy Nadira, hija de Lord Bahir. Mi familia ha servido a este reino durante 5 generaciones, y sería mi mayor honor continuar ese legado de servicio a través de la gracia de vuestra presencia. Tocó el laúd brevemente, una pieza compleja que ejecutó sin un solo error. Varios de los presentes asintieron con aprobación. Era impresionante, técnicamente impecable. Pero los ojos de Asim no mostraron ningún cambio. Simplemente asintió con cortesía y ella regresó a su lugar, con una sonrisa confiada, pero una pequeña arruga de preocupación entre sus cejas. Sahil fue llamada 6 turnos después. Su aproximación fue completamente diferente. Caminó con un balanceo sutil de caderas, su sonrisa era más cálida, más invitadora. Cuando habló, su voz tenía un tono íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto. Majestad, soy Sahil, también hija de Lord Bahir. Dicen que una buena esposa es el corazón de un gran hombre, y yo aspiro a ser ese corazón, latiendo al ritmo de la grandeza de Sahim. Realizó una breve danza, movimientos fluidos que habían sido perfeccionados durante meses de práctica intensiva. Era seductora sin ser vulgar, impresionante sin ser arrogante. Pero nuevamente la expresión del sultán no cambió. Asintió de la misma manera cortés y neutral, y Sahil regresó a su lugar con menos confianza de la que había tenido al partir. La ceremonia continuó. Una joven cantó una canción tradicional sobre el desierto. Otra recitó versos del libro sagrado. Una más habló sobre su conocimiento de medicina herbal. Pero Asim permanecía impasible, como una estatua de piedra que respiraba pero no sentía. Yasira lo observaba todo desde su escondite, y algo extraño comenzó a suceder en su interior. Al principio había sentido alivio de estar oculta, de no tener que enfrentar la humillación de ser rechazada públicamente. Pero mientras veía desfilar a todas esas jóvenes, cada una con sus talentos y bellezas, comenzó a sentir una tristeza diferente. No era envidia. Era una especie de luto por algo que nunca tuvo la oportunidad de ser. Se preguntó cómo sería pararse ahí en el centro del salón, cómo se sentiría tener la mirada del sultán sobre ella, aunque fuera por un segundo, cómo sonaría su propia voz si le permitieran hablar. Pero esos pensamientos eran tan dolorosos que tuvo que cerrar los ojos y respirar profundamente para no empezar a llorar. Y fue en ese momento, con los ojos cerrados y el corazón oprimido, que comenzó a tararear. No fue una decisión consciente, fue un acto de autopreservación emocional, la misma manera en que había sobrevivido a años de invisibilidad. Tarareó la canción de su madre, tan bajo que pensó que nadie podría escucharla por encima del murmullo de conversaciones y la música de fondo de los instrumentos. La melodía fluyó de sus labios como agua de un manantial secreto. Subía y bajaba en patrones que no seguían ninguna lógica musical convencional, pero que tenían una belleza orgánica, como el vuelo de un pájaro o el movimiento de las olas. Era una canción nacida del desierto antiguo, cuando las estrellas eran más brillantes y los corazones más puros. Asim estaba escuchando la 19ª presentación, una joven que hablaba sobre sus habilidades diplomáticas, cuando sus oídos captaron algo.
Un sonido apenas perceptible, una melodía que venía de algún lugar del salón, pero que no era parte de la música oficial. Su cuerpo se tensó instantáneamente. Conocía esa canción. Su corazón comenzó a latir con una velocidad que no había experimentado en años. Sus manos, que había mantenido relajadas detrás de su espalda, se cerraron en puños. Sus ojos, que habían permanecido neutrales durante toda la ceremonia, de repente ardían con una intensidad que hizo que varios presentes retrocedieran instintivamente. Levantó una mano, el gesto universal para detener todo. La joven que estaba hablando se cayó en medio de una frase. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones murieron instantáneamente. Todo el salón quedó sumergido en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de una mosca que volaba cerca de una de las fuentes. ¿Quién cantó eso? Su voz era grave, intensa, cargada de una emoción que nadie podía descifrar. Todas las presentes se miraron entre sí con confusión. Nadie había cantado nada fuera del programa. Los consejeros del sultán también parecían desconcertados. «Majestad, no entiendo», comenzó a decir uno de ellos. «Silencio». La orden fue suave pero absolutamente firme. Alguien estaba cantando una melodía, una muy específica. Necesito saber quién fue. Yasira, detrás de su cortina, se había congelado por completo. Su mente gritaba órdenes contradictorias. «Escóndete más. No respires. Desaparece». Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían escucharlo. Asim comenzó a caminar lentamente, sus ojos escaneando cada rincón del salón. No miraba a las jóvenes nobles frente a él. Miraba más allá, hacia las sombras, hacia los espacios entre las columnas, hacia los lugares donde la gente común se escondía. «Conozco esa canción», dijo, hablando más para sí mismo que para los presentes. «La escuché hace 2 años en el mercado. La cantaba una joven que desapareció antes de que pudiera hablar con ella. Desde entonces he buscado esa voz por todo el reino». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Lord Bahir sintió que la sangre abandonaba su rostro. Sus ojos volaron hacia donde sabía que Yasira estaba escondida, y la comprensión comenzó a filtrarse en su mente como veneno lento. «He mandado a buscarla en cada rincón de Sahim», continuó Asim, sus pasos acercándose peligrosamente a la sección donde estaban las cortinas. «He ofrecido recompensas, he enviado heraldos, he hecho preguntas en cada aldea, porque esa canción, esa voz, fue lo único real que he escuchado en años de falsedad y actuación». Se detuvo frente a la cortina de terciopelo carmesí. Yasira podía ver su sombra proyectada sobre la tela, enorme y dominante. Cerró los ojos con fuerza, deseando volverse invisible de verdad, deseando que la tierra se abriera y la tragara. «Sé que estás ahí». La voz de Asim era ahora suave, casi tierna. «Sé que fuiste tú quien cantó. No te tengo miedo. Por favor, sal». Yasira no se movió. No podía. Sus piernas se habían convertido en piedra. Asim extendió una mano y corrió la cortina con un movimiento firme pero cuidadoso. Y ahí estaba ella, vestida con su túnica gris de sirvienta, con el cabello cubierto por un pañuelo simple, con las manos manchadas de polvo y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Cayó de rodillas inmediatamente, como le habían enseñado que debía hacer una sirvienta ante el sultán. «Perdón, majestad», su voz salió quebrada. «No pretendía molestar. No debí cantar. Por favor, no castigue a mi familia por mi torpeza». Pero Asim no la estaba escuchando realmente. Estaba mirándola como si estuviera viendo un milagro, como si el sol hubiera salido en medio de la noche. Sus ojos recorrieron su rostro, y algo en su expresión se suavizó de una manera que nadie en ese salón había visto jamás. «Eres tú», susurró. «Te encontré». Se arrodilló frente a ella, un acto tan impensable que varios de los consejeros jadearon audiblemente.
Un sultán no se arrodillaba ante nadie, mucho menos ante una sirvienta. Pero a Asim no parecía importarle el protocolo en ese momento. «Mírame», pidió con gentileza. Yasira levantó lentamente la mirada. Sus ojos color miel se encontraron con los ojos negros del sultán, y en ese momento algo fundamental cambió en el aire. Fue como si dos almas que habían estado buscándose en la oscuridad finalmente encontraran su luz. «¿Cómo te llamas?», preguntó Asim. «Yasira, Majestad». «Yasira», repitió él, saboreando el nombre como si fuera la palabra más hermosa que hubiera pronunciado jamás. «¿Por qué estás vestida como sirvienta? ¿Por qué te escondieron?». Antes de que ella pudiera responder, Lord Bahir se adelantó a toda prisa, con el rostro rojo de pánico y vergüenza. «Majestad, debe haber un malentendido». Su voz temblaba. Esta muchacha es solo parte del servicio, no tiene importancia. Por favor, regresemos a las verdaderas candidatas». Asim se puso de pie lentamente, y la temperatura del salón pareció descender varios grados. Cuando miró a Bahir, había algo en sus ojos que hizo que el hombre retrocediera varios pasos. «¿Verdaderas candidatas?». La pregunta salió como un látigo. «¿Me estás diciendo que esta joven no es digna de mi consideración?». «No es eso, Majestad. Es que ella es». Bahir buscaba desesperadamente las palabras correctas. «Dime la verdad», ordenó Asim, su voz ahora cargada de autoridad absoluta. «¿Quién es ella realmente?». El silencio que siguió fue torturador. Yasira miraba a su padre, viendo cómo el hombre luchaba internamente. Finalmente, derrotado, Bahir bajó la cabeza. «Es mi hija, Majestad, mi hija menor». El escándalo que estalló fue instantáneo. Gasps, murmullos, exclamaciones ahogadas. Nadira y Sail se miraron entre sí con horror creciente. Las otras jóvenes nobles comenzaron a susurrar entre ellas, algunas cubriéndose las bocas con las manos. Asim giró lentamente para mirar a Bahir, y la expresión en su rostro era de disgusto puro. «Disfrazaste a tu propia hija como sirvienta para esconderla de mí». No era una pregunta, era una acusación. «¿Por qué?». «Majestad, yo solo pensé que mis otras hijas eran más apropiadas. Yasira es demasiado simple, demasiado callada. No tiene las habilidades que una reina necesita». «¿No tiene las habilidades?». Asim rió, pero era una risa sin humor. «Déjame contarte algo, Lord Bahir. Hace 2 años estuve en el mercado disfrazado. Era un día en que todo me pesaba. El trono, las responsabilidades, las mentiras constantes de la corte. Estaba considerando opciones oscuras. Caminó hacia el centro del salón, obligando a todos a escucharlo. Entonces escuché una voz cantando una melodía que no conocía, pero que sentí que mi alma siempre había buscado. Era pura, era verdadera, era lo opuesto a todo lo falso que me rodeaba. Esa voz me salvó esa tarde. Me recordó que todavía existía belleza real en el mundo. Se volvió hacia Yasira, que seguía arrodillada donde la había encontrado. Busqué a la dueña de esa voz durante 2 años. Mandé exploradores, ofrecí recompensas, y hoy, cuando ya había comenzado a perder la esperanza, el destino me la trae. Pero la encuentro escondida, disfrazada, tratada como si fuera indigna. Caminó de regreso hacia Bahir. Su mirada era como acero templado. «Tú no ves el valor de lo que tienes, Lord Bahir. Viste a tus otras hijas con sedas y oro, las entrenaste para impresionar con actuaciones y palabras vacías, pero a la única que poseía algo real, algo que no puede ser enseñado ni comprado, la escondiste como si fuera una vergüenza. Majestad, silencio». La palabra cortó el aire como una espada. «He escuchado suficiente de ti». Asim regresó junto a Yasira y le extendió una mano. Ella la miró sin comprender, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. «Levántate, Yasira.
Su voz ahora era suave, llena de una calidez que contrastaba dramáticamente con el frío que había dirigido a Bahir. No volverás a arrodillarte ante nadie, no ante tu padre, no ante tu familia, no ante nadie que no te vea por quien realmente eres. Con manos temblorosas, Yasira tomó la mano del sultán y se puso de pie. Sentía las miradas de 100 pares de ojos sobre ella, pero ya no le importaba. Algo dentro de ella, algo que había estado roto durante toda su vida, comenzaba a sanar. Asim la guió al centro del salón, donde momentos antes las jóvenes nobles habían hecho sus presentaciones elaboradas. La posicionó de frente a toda la audiencia, su mano todavía sosteniendo la de ella. «Quiero que todos los presentes escuchen esto con claridad», proclamó, su voz resonando en cada rincón del espacio. «He conocido a las jóvenes más hermosas, más talentosas y más distinguidas del reino hoy. Todas son dignas de respeto y admiración, pero ninguna me ha hecho sentir lo que sentí hace 2 años y lo que sentí hace unos momentos al escuchar la voz de esta mujer». Nadira dio un paso adelante, sus ojos verdes brillando con rabia y desesperación. «Majestad, esto es un insulto. Ella no es nadie. Nosotras somos las que hemos sido entrenadas, las que actuaron», interrumpió Asim. «Las que recitaron palabras ensayadas, ejecutaron movimientos practicados y mostraron versiones perfeccionadas de ustedes mismas. Todo era falso, hermoso, impresionante, pero falso». Miró a Yasira con una ternura que hizo que el corazón de ella latiera de una manera que nunca había experimentado. Ella no sabía que yo estaba escuchando. Cantó porque necesitaba hacerlo, porque era su manera de sobrevivir al dolor. Eso es verdad. Eso es lo que he estado buscando. Sahil también se adelantó, su rostro transformado por la ira. «Padre, di algo. No puedes permitir que esto suceda. Ella es una sirvienta. Nosotras somos tus herederas reales». Pero Bahir no podía decir nada. Estaba paralizado por el horror de ver su cuidadoso plan desmoronarse de la manera más espectacular posible. Asim levantó la mano de Yasira, mostrándola a todos los presentes como si estuviera presentando un tesoro invaluable. «Hoy vine buscando a una futura reina», declaró, «y la he encontrado. No la elijo por su familia, aunque es noble. No la elijo por su belleza, aunque la tiene. No la elijo por oro o conexiones políticas. La elijo porque su corazón es verdadero, porque su voz tocó mi alma cuando más la necesitaba, y porque creo que alguien capaz de mantener su luz en medio de tanta oscuridad es exactamente el tipo de persona que este reino necesita a mi lado». Se volvió hacia Yasira, sus ojos buscando los de ella. «Si me aceptas, Yasira, si puedes perdonar que no te encontrara antes, que te dejara sufrir todo este tiempo sin saber que alguien estaba buscándote, seré el hombre más afortunado de este reino». Yasira no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su valor, sobre su lugar en el mundo, se estaba reconfigurando en ese momento. «¿Por qué yo?», logró susurrar. «Soy exactamente lo que mi padre dijo. Soy simple, callada, no sé nada de política o diplomacia o...». «Eres real», interrumpió Asim. «En un mundo de máscaras, eres la única persona en este salón que no está usando una. Y eso vale más que todo el entrenamiento y toda la actuación del mundo». Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, el sultán de Sahim, el hombre más poderoso del reino, se inclinó y besó la frente de Yasira con una ternura que parecía sagrada. El salón estalló en un caos de voces. Algunas exclamaban admiración, otras escándalo. Lord Bahir cayó de rodillas, suplicando perdón con palabras incoherentes. Nadira y Sahil estaban pálidas como fantasmas, sus mundos perfectamente construidos colapsando a su alrededor. Las otras jóvenes nobles miraban con una mezcla de envidia, asombro y respeto,
Pero Yasira solo podía ver a Asim, y él solo podía verla a ella. En ese momento, rodeados de todo ese caos, encontraron un espacio de paz que pertenecía únicamente a ellos dos. El espacio donde las almas verdaderas se reconocen y se eligen, sin importar las circunstancias, sin importar los obstáculos. La voz que intentaron esconder había hablado más fuerte que cualquier grito. Los aposentos reales del palacio de Sahim eran un mundo completamente diferente a cualquier cosa que Yasira hubiera conocido. Las puertas de cedro tallado se abrieron ante ella como las páginas de un libro mágico, revelando espacios tan vastos que su antigua habitación en la mansión Bahir habría cabido 10 veces en el vestíbulo de entrada. Los techos arqueados estaban pintados con escenas de antiguos poemas épicos, las paredes cubiertas con tapices que contaban historias de sultanes y reinas del pasado, y el suelo de mármol blanco con vetas doradas reflejaba la luz de 100 lámparas de cristal que colgaban como estrellas capturadas. Yasira caminaba junto a Asim, todavía sintiendo que todo era un sueño del que pronto despertaría. Sus pies descalzos, acostumbrados al frío de los pisos de piedra del ala de servicio, ahora tocaban alfombras persas tan suaves que parecían nubes tejidas. El sultán no había soltado su mano desde que salieron del salón del harén, y ese contacto constante era lo único que la mantenía anclada a la realidad de lo que estaba sucediendo. Detrás de ellos caminaban 3 doncellas de alto rango, mujeres mayores de expresión serena que habían servido en el palacio durante décadas. No mostraban sorpresa ni juicio en sus rostros, solo una aceptación tranquila de los designios del sultán. Habían visto muchas cosas en sus años de servicio y sabían que los caminos del destino a menudo eran más extraños que cualquier ficción. Asim se detuvo frente a una puerta doble adornada con incrustaciones de nácar y lapislázuli. Con un gesto, las doncellas se adelantaron y abrieron las puertas, revelando una suite de habitaciones que robó el aliento de Yasira. El dormitorio principal era circular, con ventanas arqueadas que daban a los jardines privados, donde árboles de jazmín y granados crecían junto a fuentes cantarinas. En el centro había una cama con dosel de seda azul, lo suficientemente grande como para que 5 personas durmieran cómodamente. Había mesas bajas con libros encuadernados en cuero, divanes cubiertos con cojines bordados y en un rincón un espejo de cuerpo completo con marco de plata que parecía una puerta a otro mundo. «Estos serán tus aposentos», dijo Asim con suavidad. «Hasta la boda permanecerás aquí, tendrás sirvientas propias, tutoras si las necesitas, y completa libertad para moverte por el palacio. Ya no eres una prisionera, Yasira, nunca más lo serás». Ella finalmente soltó su mano y dio unos pasos vacilantes hacia el interior. Tocó la seda de las cortinas, pasó sus dedos por la superficie pulida de una mesa de ébano, se acercó a una de las ventanas y miró hacia los jardines, donde la luz del atardecer pintaba todo de oro y ámbar. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. «No entiendo», susurró, su voz quebrándose. «¿Por qué yo? Hay tantas mujeres más preparadas, más hermosas, más...» «Ven», Asim la interrumpió gentilmente. «Siéntate conmigo. Necesitas entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué te elegí sin dudarlo ni por un segundo?» La guió hacia uno de los divanes cerca de la ventana. Se sentaron juntos, mientras las doncellas se retiraban discretamente, cerrando las puertas para darles privacidad, pero permaneciendo cerca por si eran necesitadas. La luz del atardecer entraba en ángulos oblicuos, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre las paredes. Asim respiró profundamente, como si se preparara para abrir una herida vieja que nunca había sanado completamente. «Hace 2 años y medio perdí a mi madre»,
comenzó, su voz cargada de una tristeza que había estado escondiendo detrás de su máscara de sultán. Era la única persona en este palacio que me veía como Asim, no como el sultán. La única que me decía la verdad sin miedo, que me abrazaba cuando el peso de la corona se volvía insoportable. Yasira lo escuchaba en silencio, viendo por primera vez la humanidad detrás del título real. Cuando murió, algo en mí se rompió. Empecé a ver el palacio como lo que realmente es, una jaula dorada llena de mentiras elegantes. Cada persona que me hablaba quería algo. Cada sonrisa era calculada. Cada palabra era parte de un juego que yo estaba demasiado cansado de jugar. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte donde las montañas se perfilaban contra el cielo encendido. 6 meses después de su muerte, salí del palacio disfrazado. Necesitaba respirar aire, que no estuviera perfumado con ambición y falsedad. Caminé por el mercado como un hombre común, y fue liberador, pero también desolador, porque me di cuenta de que nunca podría ser realmente libre. Siempre sería el sultán. Siempre estaría separado del mundo real por muros invisibles. Giró para mirarla, y sus ojos brillaban con una emoción cruda. Ese día estaba pensando cosas oscuras, Yasira. Estaba considerando si valía la pena seguir llevando esta carga. Y entonces te escuché cantar. Yasira sintió que su corazón se comprimía. Recordaba ese día vagamente. Había ido al mercado de especias porque la cocinera necesitaba azafrán para un banquete. Había estado nerviosa por estar sola en medio de tanta gente, así que había tarareado la canción de su madre para calmarse. Nunca imaginó que alguien la estuviera escuchando, mucho menos que ese alguien fuera el sultán. Tu voz me detuvo en seco, continuó Asim. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de mi oscuridad. No eran solo las notas, era lo que había detrás de ellas. Pureza, verdad, dolor contenido, pero no derrotado. Era la voz de alguien que sufría pero seguía cantando, de alguien que encontraba belleza en medio de la adversidad. Regresó al diván y se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Te busqué, Yasira. Durante 2 años te busqué por cada rincón del reino. Mandé emisarios a todas las aldeas, ofrecí recompensas a quien pudiera darme información sobre una joven de voz excepcional que cantaba esa melodía particular. Algunos pensaron que me había vuelto loco. Mis consejeros me decían que olvidara, que había miles de mujeres hermosas en el reino que estarían honradas de casarse conmigo. Sonrió con tristeza. Pero yo no buscaba belleza convencional o habilidades diplomáticas. Buscaba verdad. Buscaba a alguien cuya alma fuera tan real como esa canción. Y hoy, cuando casi había perdido la esperanza, cuando me preparaba para elegir a alguien solo por obligación política, te escuché de nuevo. Y supe, sin ninguna duda, que habías sido tú todo este tiempo. Yasira no podía contener las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Yo solo cantaba para sobrevivir, susurró. Era lo único que me quedaba de mi madre, la única cosa que nadie podía quitarme. Exactamente, dijo Asim con intensidad. Por eso es tan poderosa. No cantabas para impresionar a nadie. Cantabas porque tu alma lo necesitaba. Eso es lo que hace que tu voz sea especial, Yasira. No es técnica perfecta o entrenamiento elaborado. Es honestidad absoluta. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, permitiendo que la verdad de sus palabras se asentara entre ellos como un puente invisible que conectaba 2 almas solitarias. Tengo miedo, admitió Yasira finalmente. No sé cómo ser reina. No sé nada de política o ceremonias o... Aprenderás, la interrumpió Asim, y yo estaré a tu lado en cada paso. No te estoy pidiendo que seas alguien que no eres. Te estoy pidiendo que seas exactamente quien has sido siempre, auténtica, valiente y verdadera. Eso es lo que este reino necesita. Eso es lo que yo necesito.
Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos que dejaron a Yasira mareada y abrumada. Las doncellas la despertaban al amanecer con baños perfumados, con aceites de rosas y lavanda. Maestras de etiqueta venían a enseñarle los protocolos básicos de la corte, aunque Asim había insistido en que no necesitaba transformarse en alguien diferente. Modistas traían telas de todos los colores imaginables para crear su vestido de boda, un proceso que requería horas de estar de pie mientras tomaban medidas y hacían ajustes. Pero lo más difícil fue cuando Lord Bahir pidió audiencia con ella. Yasira estaba en los jardines privados practicando una ceremonia de bendición con una de las sacerdotisas del templo, cuando una de sus doncellas se acercó con expresión dudosa. «Mi señora, su padre solicita verla. El sultán dice que la decisión es completamente suya». Yasira sintió que su estómago se contraía. Parte de ella quería negarse, mantener la distancia del hombre que la había hecho invisible durante toda su vida. Pero otra parte, la parte que su madre había cultivado con historias de compasión y perdón, sabía que necesitaba enfrentar esto. «Que pase», dijo con voz firme. Lord Bahir entró al jardín como un hombre derrotado. Su postura orgullosa había desaparecido, reemplazada por hombros caídos y una expresión de vergüenza genuina. Llevaba ropas simples, sin ninguna de las joyas o adornos que normalmente ostentaba. Cuando llegó frente a Yasira, cayó de rodillas sin que nadie se lo pidiera. «Hija mía», su voz se quebraba, «he venido a suplicar tu perdón por años de ceguera y crueldad». Yasira lo miró desde arriba, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Ya no sentía el miedo que solía sentir en su presencia. Ya no sentía la necesidad desesperada de su aprobación. Lo que sentía ahora era algo más cercano a la lástima. «Levántate, padre», dijo con calma. Bahir obedeció con dificultad, sus rodillas crujiendo. Cuando finalmente la miró a los ojos, vio algo que nunca había notado antes. La fortaleza que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de sumisión forzada. «No hay excusa para lo que hice», continuó él. «Te traté como si fueras invisible, como si no tuvieras valor, cuando en realidad eras la más valiosa de mis hijas. Me cegó mi propia ambición. Me cegó mi creencia de que el poder y las apariencias eran lo único que importaba». «¿Y ahora?», preguntó Yasira. «Ahora que seré reina, ahora que tengo valor a los ojos del sultán, ¿de repente soy digna de tu atención?». La pregunta cayó como un martillo. Bahir bajó la cabeza, incapaz de responder porque sabía que tenía razón. «Te perdono, padre», dijo Yasira después de un largo silencio. «No porque lo merezcas, sino porque cargar con resentimiento solo me dañaría a mí misma. Pero entiende esto. Mi perdón no significa que olvidaré. No significa que volveremos a ser una familia como si nada hubiera pasado». Caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro, un gesto de compasión pero también de despedida. «Vivirás cómodamente, tendrás un lugar en la corte, pero nunca más tendrás poder sobre mí. Nunca más podrás hacerme sentir pequeña». Esa parte de mi vida terminó el día que el sultán corrió esa cortina. Bahir asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas. Era el primer gesto de emoción genuina que Yasira había visto de él en años. «Gracias», susurró, «es más de lo que merezco». Cuando se fue, Yasira se sintió más ligera. El perdón no era para él, se dio cuenta. Era para ella misma. Era la llave que abría la última jaula que la mantenía prisionera. Las ceremonias de purificación comenzaron 3 días antes de la boda. Yasira fue llevada al templo sagrado en las montañas, donde sacerdotisas vestidas de blanco la guiaron a través de rituales antiguos. La bañaron en agua de manantial mezclada con pétalos de loto, cantaron oraciones en lenguas olvidadas y marcaron su frente con aceites benditos que olían a mirra y canela.
Durante una de estas ceremonias, mientras estaba sumergida hasta los hombros en una piscina de agua cristalina bajo el cielo estrellado, Yasira sintió algo cambiar dentro de ella. Era como si todas las capas de dolor, rechazo e invisibilidad se estuvieran desprendiendo, flotando hacia la superficie y disolviéndose en el aire nocturno. Cuando emergió del agua, se sintió renacida. El día de la coronación llegó con un amanecer color rosa y dorado. Todo el reino había sido invitado a presenciar la ceremonia en la gran plaza frente al palacio. Miles de personas se congregaron desde antes del alba, llenando cada espacio disponible con una energía de anticipación y curiosidad. La historia de la sirvienta que se convirtió en reina había corrido por todo Sahim como fuego en pasto seco, y todos querían ver con sus propios ojos a la mujer que había capturado el corazón del sultán. Yasira fue vestida con un vestido que era una obra maestra de artesanía. Era de seda blanca como la nieve, bordado con hilos de oro que formaban patrones de pájaros en vuelo. Sobre sus hombros descansaba una capa de terciopelo azul profundo, el mismo tono que usaba Asim, simbolizando su unión. Su cabello había sido trenzado con pequeñas flores de jazmín, y sobre su frente descansaba una diadema de oro y diamantes que había pertenecido a la madre de Asim. Cuando salió al balcón real, la multitud estalló en vítores que sacudieron el aire mismo. Asim estaba a su lado, vestido con sus ropas ceremoniales más elaboradas, pero sus ojos solo la miraban a ella. El sumo sacerdote del reino, un hombre anciano de barba blanca y ojos sabios, se adelantó con una corona en sus manos. Era una pieza exquisita de oro trabajado, con incrustaciones de zafiros y esmeraldas que brillaban como pedazos de cielo y mar capturados. Yasira, hija de Bahir, nacida en el silencio pero encontrada por la verdad, proclamó el sacerdote con voz que resonaba por toda la plaza. ¿Aceptas la corona de Sahim? ¿Juras servir a este reino con justicia, compasión y sabiduría? Yasira sintió el peso del momento. No era solo una corona lo que estaba aceptando. Era una responsabilidad, un compromiso con miles de personas que ahora la miraban con esperanza. «Lo acepto», respondió, su voz clara y firme, «y juro que ninguna voz será silenciada mientras yo reine. Ninguna mujer será escondida, ninguna alma será considerada sin valor». El sacerdote colocó la corona sobre su cabeza y la multitud estalló nuevamente en celebración. Azem tomó su mano y la levantó hacia el cielo, y el rugido de aprobación fue ensordecedor. Pero Yasira había insistido en algo más. Había pedido permiso para hacer un decreto inmediato, y Asim había aceptado sin dudar. Cuando la celebración se calmó lo suficiente, Yasira se adelantó hacia el borde del balcón y levantó su mano pidiendo silencio. La multitud obedeció gradualmente, curiosa por escuchar las primeras palabras de su nueva reina. «Pueblo de Sahim», comenzó, su voz amplificada por la acústica natural de la arquitectura del palacio. «He vivido 19 años siendo invisible, 19 años siendo considerada sin valor porque no encajaba en las expectativas de lo que una mujer noble debía ser. Mi propia familia me escondió, me vistió de sirvienta, intentó borrarme de la vista». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero mi voz no pudo ser silenciada, y hoy decreto, con la autoridad que esta corona me otorga, que ninguna hija de Sahim volverá a ser tratada como yo fui tratada. Ninguna mujer será escondida por su familia. Ninguna niña será considerada menos valiosa que sus hermanos. Ninguna voz será forzada al silencio. El rugido que siguió fue diferente esta vez. Era más profundo, más emocional. Entre la multitud, cientos de mujeres lloraban abiertamente, sintiendo que alguien finalmente había puesto palabras a dolores que habían cargado en secreto durante años. «El harén del palacio», continuó Yasira,
Ya no será solo un lugar de belleza pasiva. Se transformará en una escuela donde las mujeres aprenderán a leer, a escribir, a estudiar leyes y medicina y filosofía, donde las niñas de familias pobres podrán recibir educación gratuita, donde ninguna mente brillante será desperdiciada por el simple hecho de haber nacido mujer. Asim la miraba con una expresión de admiración absoluta. Esto iba más allá de lo que había imaginado. No había elegido solo a una esposa, había elegido a una revolucionaria. Los cambios comenzaron inmediatamente. El Gran Harén fue reconfigurado por arquitectos y diseñadores. Espacios que habían sido usados para entretener a los caprichos de los poderosos se convirtieron en aulas de estudio. Maestros de todo el reino fueron invitados a enseñar. Las primeras 50 estudiantes fueron elegidas de entre las familias más pobres de la capital, niñas que nunca habrían soñado con recibir educación formal. Nadira y Sahil tuvieron que enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Lord Bahir había perdido gran parte de su influencia en la corte, y sin el respaldo de su padre, las dos hermanas se encontraron en una posición mucho más vulnerable. Muchas de las familias que antes buscaban sus favores, ahora las evitaban, no queriendo ser asociadas con quienes habían tratado tan cruelmente a la reina. Fue Sahil quien se acercó primero. Una tarde pidió audiencia con Yasira en los jardines privados. Llegó sin joyas, sin maquillaje elaborado, vestida con una sencillez que Yasira nunca había visto en ella. «He venido a pedirte perdón», dijo Sahil sin preámbulos, sin drama. «No excusas, no justificaciones, solo perdón». Yasira la estudió por un largo momento. Podía ver la sinceridad en los ojos de su hermana, pero también la vergüenza genuina. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque me vi en un espejo», respondió Sahil, «y no me gustó lo que vi. Durante años me convencí de que era superior a ti, porque tenía belleza y entrenamiento, pero todo lo que tenía era actuación. Tú tenías sustancia, y yo fui demasiado ciega para verlo». Yasira sintió que algo se suavizaba en su pecho. «Siéntate conmigo», dijo, señalando un banco de piedra bajo un árbol de granados. Hablaron durante horas. Sahil le contó sobre la presión constante que había sentido desde niña, sobre cómo su padre las había convertido en competidoras en lugar de hermanas, sobre cómo el miedo a no ser suficiente la había convertido en alguien cruel. Yasira compartió su propio dolor, pero también su comprensión de que todos habían sido víctimas del sistema que Lord Bahir había creado. «No sé si podemos ser hermanas de verdad», dijo Yasira honestamente. «Hay demasiado dolor en el pasado, pero podemos empezar de nuevo. Podemos intentar construir algo diferente». Sahil asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es más de lo que merezco». Nadira tardó más en venir, pero cuando finalmente lo hizo, su arrepentimiento era igual de profundo. Las tres hermanas nunca volvieron a ser cercanas en el sentido tradicional, pero desarrollaron un respeto mutuo basado en la honestidad brutal sobre quiénes habían sido y quiénes estaban intentando ser. Una noche, semanas después de la coronación, Asim llevó a Yasira a un lugar secreto del palacio. Era una terraza escondida en una de las torres más altas, un lugar donde nadie podía verlos ni escucharlos. El cielo estaba lleno de estrellas, tan brillantes que parecían estar al alcance de la mano. «Hay algo que necesito contarte», dijo Asim, su voz cargada de emoción, «sobre por qué tu canción me afectó tan profundamente». Yasira lo escuchó, mientras él le contaba sobre su madre, sobre cómo ella solía cantarle esa misma melodía cuando era niño para calmarlo después de pesadillas. Sobre cómo después de su muerte había intentado recordarla, pero los detalles se habían vuelto borrosos con el tiempo. «Cuando te escuché cantar en el mercado», dijo con voz quebrada, «era como si mi madre me estuviera hablando desde el más allá, como si me estuviera diciendo que no me rindiera, que todavía había bondad y verdad en el mundo, que todavía valía la pena seguir adelante.
Yasira tomó su rostro entre sus manos. «Tu madre y la mía debieron haberse conocido en otra vida», susurró, «porque esa canción nos ha conectado a través del tiempo y el espacio. Nos ha traído juntos cuando más lo necesitábamos». Se besaron bajo las estrellas, y era un beso que contenía promesas de futuros compartidos, de dolores sanados juntos, de un reino que transformarían con amor y justicia. Meses después, Asim ordenó la construcción de un mural en el salón principal del palacio. Ocupaba toda una pared, 30 metros de largo por 10 de alto. Los mejores artistas del reino trabajaron durante semanas para completarlo. Mostraba la escena del día en que Yasira fue encontrada. Ella, detrás de la cortina, vestida de gris, con las notas musicales de su canción flotando en el aire como pájaros dorados. Y Asim extendiendo su mano hacia ella, su expresión capturando perfectamente ese momento de reconocimiento y maravilla. Debajo del mural, grabadas en piedra con letras de oro, estaban las palabras que se volverían legendarias en todo el reino. La disfrazaron para ocultarla, pero su voz desnudó la verdad. El día de la inauguración del mural, Yasira había insistido en cantar públicamente por primera vez como reina. Se organizó una ceremonia masiva en la plaza principal con miles de personas reunidas. Músicos tocaban instrumentos tradicionales, pero cuando llegó el momento todos se detuvieron. Yasira se paró en el centro de una plataforma elevada, sola, sin acompañamiento. Vestía un vestido simple de color crema, sin joyas excesivas. Quería que solo su voz hablara. Y cantó. Cantó la canción de su madre. La misma melodía que había viajado a través de generaciones, que había salvado a un sultán de la oscuridad, que había transformado el destino de un reino entero. Su voz se elevó clara y pura, subiendo y bajando en patrones que no seguían reglas convencionales, pero que tocaban algo primitivo y esencial en el alma de quien la escuchaba. El silencio que siguió fue sagrado. Entonces, como si hubieran sido ensayados, pero no lo habían sido, miles de voces se unieron. Las mujeres en la multitud comenzaron a tararear la melodía, pasándola de una a otra como fuego sagrado. Era un momento de comunión colectiva, de sanar heridas que habían estado abiertas durante generaciones. Cuando la canción terminó, no hubo aplausos. Solo lágrimas y abrazos entre extraños que se sentían repentinamente conectados por algo más grande que ellos mismos. Los años que siguieron vieron a Sahim transformarse de manera profunda. Las escuelas para mujeres se multiplicaron. Las leyes que habían favorecido a los hombres en asuntos de herencia y propiedad fueron revisadas. Las niñas que antes habrían sido casadas antes de cumplir 15 años, ahora tenían opciones. Educación, voces. Yasira y Asim gobernaron juntos durante 50 años. Tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, y se aseguraron de que todos fueran criados con los mismos derechos y expectativas. Su reinado se convirtió en leyenda, conocido como la Era de la Verdad. Un tiempo en que el reino prosperó no solo en riqueza material, sino en justicia y compasión. En sus últimos días, ya ancianos y rodeados de nietos, Yasira y Asim se sentaron una vez más en aquella terraza secreta bajo las estrellas. Sus manos, ahora arrugadas pero aún entrelazadas, descansaban entre ellos. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Asim. ¿De todo esto? ¿Del peso de la corona? Yasira rió suavemente, ese mismo sonido melodioso que lo había cautivado décadas atrás. Nunca, respondió. Me dieron invisibilidad, y yo la convertí en visión. Me dieron silencio, y yo lo convertí en canción. Me dieron vergüenza, y yo la convertí en dignidad para miles. La disfrazaron para ocultarte, susurró Asim, repitiendo las palabras que se habían vuelto legendarias. Pero mi voz desnudó la verdad, completó Yasira, sus ojos brillando con la misma luz que tenían cuando tenía 19 años.
Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, testimonios silenciosos de un amor que había transformado un reino, cantaron juntos una última vez la canción que los había unido. Sus voces, aunque ancianas, aún contenían esa chispa de verdad pura que nunca envejece, que nunca se desvanece, que trasciende el tiempo y el espacio. Porque algunas canciones no son solo melodías, son destinos tejidos en notas musicales, son revoluciones susurradas en armonías, son pruebas vivientes de que la verdad, no importa cuánto intenten esconderla, siempre encontrará una manera de ser escuchada. Y la voz de Yasira, nacida en el silencio y forjada en el dolor, se convirtió en el himno de esperanza de todo un reino que aprendió que el verdadero valor no está en las apariencias o el entrenamiento, sino en la autenticidad del alma que canta porque no puede hacer otra cosa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.